directora del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, encabeza la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se avecina un nuevo trancazo para el bolsillo de los hondureños, con un incremento a los combustibles a partir del próximo lunes. Nueva caravana de migrantes saldrá desde San Pedro Sula el próximo 15 de enero con la intención de llegar a Estados Unidos. Tribunal de Sentencia en materia de corrupción declara culpables de varios delitos a 6 exdirectivos del Instituto de Previsión Magisterial. En el campo internacional, un alumno de 11 años mata a tiros a una profesora y hiere a varios de sus compañeros en un colegio de México. Y en el impacto deportivo, regresa la emoción del fútbol. Honduras Progreso y El Vida inauguran el torneo de clausura de la Liga Nacional. Todo esto y mucho más en su noticiero estelar, Impacto BTV, el poder de la noticia. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes en la antesala de fin de semana. Son las 7 en punto de la noche junto a Ruth Muñoz. Con toda la seriedad del caso, saludamos a nuestros amigos televidentes. Buenas noches, Ruth. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a todas las personas que nos ven en este momento y nos escuchan también a través de nuestras emisoras de radio. Les pedimos además que nos sigan a través de las redes sociales y que estén viviendo el minuto a minuto de todos los hechos relevantes que se registran en el ámbito nacional e internacional. ¿Comenzamos, Ruth? Sí. Arrancamos con las noticias, 7:02. Autoridades gubernamentales han juramentado a los miembros de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, encabezados en este caso por la titular del Servicio de Administración de Rentas, la abogada Miriam Guzmán. El secretario privado de la presidencia, Ricardo Cardona, juramentó este día a los miembros de la Junta Interventora de la ENE, la cual presidirá la directora del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, y la acompañarán los economistas Gabriel Perdomo y Januario Hernández. La funcionaria aseguró que asume el reto con el fin de poner orden en la estatal eléctrica para el beneficio de los hondureños. Si hemos asumido este reto es porque estamos conscientes que las finanzas públicas están sufriendo un impacto negativo importante a raíz de las pérdidas generadas por la ENE. Un impacto que nos perjudica a todos. Cada centavo que se pierde en la ENE es un centavo, un lempira, cienes y en este caso millones que se dejan de invertir en beneficio de la ciudadanía hondureña. En este desorden histórico de la ENE hemos salido perjudicados muchos, la mayoría de la población hondureña, y han sido beneficiados pocos. Con esto lo que queremos demostrar o queremos transmitir es que nuestro trabajo será orientado al beneficio de 9 millones de habitantes. Los trabajadores de la ENE aseguran que le darán un compás de espera a la Junta Interventora para conocer sus acciones, pero esperan que tomen en cuenta a los técnicos de la empresa que conocen muy bien cuáles son los problemas que enfrenta la estatal. Sí, es que nosotros no podemos juzgar antes de ver la accionar de ella, y en este caso como trabajadores y como sindicato vamos a apoyar, vamos a ponernos a la disposición si ella así lo requiere, en el sentido de tomarnos en cuenta como organización para acompañarla en esta extinción y en esta recuperación del ENE y en poner en marcha la ley de la industria eléctrica, en el sentido de que entren en competencia las empresas en iguales de condiciones. Y la ENE ha estado amarrada por mucho tiempo atrás, 30, 20 años, con contratos impagables, con contratos que son fuera del mercado regional. Guzmán asegura que cuenta con el respaldo del presidente Hernández y del Consejo de Seguridad, y dejó claro que la intervención será operativa, administrativa y financiera. Nuestro trabajo, como les mencioné, estará orientado al propósito de implementación de la ley, pero también a una intervención administrativa, operativa y financiera de la estatal. Buscamos con todo este trabajo mantener un servicio de buena calidad y justa.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa le da el beneficio de la duda al trabajo que pueda realizar la directora del SAR al frente de la ENE. La abogada Guzmán ha demostrado su capacidad en el SAR en cuanto a temas de lograr sacar la mayor contribución posible de los hondureños a favor del fisco hondureño. Podría ser una persona que maneje parte del sistema. No sé realmente como administradora de una unidad, de un equipo de trabajo, si realmente sus competencias de abogado son las correctas. Habría que analizarlo. No. La directora del Servicio de Administración de Rentas les pide a los hondureños un voto de confianza para ella y su equipo, quienes ya han dado muestra de que cuando asumen un reto, lo hacen con responsabilidad, aseguró la funcionaria. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y expertos son del criterio que dentro de las primeras acciones que debe asumir la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es aplicar las medidas que fueron negociadas por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que son parte del Acuerdo Stand-by 2019-2021. Luego de que el gobierno presentara a la Junta Interventora, que tiene como principal objetivo mejorar los ingresos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, expertos en materia ya tienen un plan maestro que harán llegar a las autoridades para de esta manera garantizar la calidad del servicio a la población hondureña. La ENE en este plan de reformas se divide en 3 empresas, es lo que llamamos la escisión de la ENE. Se va a dividir en una empresa de distribución, una de transmisión y una de generación. Y con esto se comienza nueva administración más eficiente, y obviamente se va buscando la sanidad financiera, no solo de la ENE, sino que de las nuevas empresas y del sector todo. Y al final del día, lo que todos queremos es que de aquí a un par de años tengamos tarifas más competitivas para nuestros consumidores. Por otra parte, para este miembro de la Comisión Nacional Energética del Congreso Nacional, la recuperación de una de las instituciones que generó muchas divisas en el pasado, primero debe ser saneada de actos de corrupción para lograr números negros en el primer trimestre del presente año. ENE fue emblemática, determinante en Honduras. No solamente en su momento generaba estabilidad, sino que también generaba dividendos. Como le repito, desgraciadamente hoy es una empresa quebrada. El señor Facusé decía, ¿por qué en su momento se cierra? Y no pueden haber negocios entre un vivo y un muerto. Así que el Ejecutivo, pues en su momento tiene voluntad de querer hacer las cosas. Lo que pasa es que este es un conjunto de políticos, este es un grupo de políticos. Particularmente yo alabo la labor de la ministra de Finanzas porque ella está preocupada sobre el tema. Alabo la labor de parte del ministro Ordóñez porque también está preocupado sobre el tema. Obviamente el legislativo es muy influyente en esta situación. Así que todos tenemos que hacer nuestra parte. Caso contrario, el país sigue pagando desde el rico más rico hasta el pobre más pobre. Se genera inestabilidad jurídica, se corre la inversión local y la inversión extranjera. La Comisión Interventora de la ENE será presidida por Miriam Guzmán, titular del Servicio de Administración de Rentas, y los economistas Gabriel Perdomo y Januario Hernández, personas que según el gobierno de la República tienen vasta experiencia sobre el tema. Con las imágenes de mi compañero Alexander Pineda Paz, les informó Samuel Cuello. Se avecina un nuevo trancazo en el bolsillo de los hondureños, ya que a pesar de que en el mercado internacional el precio de petróleo va hacia la baja, en el país, a partir del próximo lunes, nuevo incremento en los combustibles. Este próximo lunes lo que nos viene es sencillamente una alza nuevamente, una alza muy similar a la que tuvimos el lunes anterior. Creemos que es algo adecuado de acuerdo a lo que se dieron con las noticias de lo que fue el conflicto o lo que es el conflicto que se inició hace una semana entre Estados Unidos e Irán. Sí, nosotros creemos que de acuerdo a cómo se ha estado manejando toda esta situación, podríamos pensar que el alza de este próximo lunes podría andar en un orden de entre 30 y 50 centavos de lempira por galón, y esto significa muy parecido al del lunes anterior. Pero también tendríamos que pensar que el siguiente lunes podríamos tener alza, pero ya en una cuantía mucho menor, tal vez muy poco, 10, 20 centavos lo más. Para la siguiente semana, si todo se mantiene como ha estado en estos momentos, podríamos ya tener rebajas pequeñas y después comenzar a darse algo otro tipo de rebajas.
En tanto que economistas expresan que aunque existen múltiples presupuestos y líneas destinadas a la reducción de la pobreza en el país, la situación en los últimos 20 años ha sido inversa, ya que antes de reducirse se aumenta anualmente, esto en base a cifras de organismos internacionales que indican que la pobreza en Honduras asciende más de un 50%. En teoría hay toda una parafernalia de líneas presupuestarias que van dirigidas a la reducción de la pobreza, pero lo que hemos visto en los últimos 20 años, desde que se inició el proceso de reducción de pobreza en el país, es que esta más bien se ha venido incrementando. Hay algunos elementos que son fundamentales y que está demostrado científicamente que son los que reducen la pobreza, y uno de ellos es la gobernabilidad. Cuando el gobierno cumple con las leyes, cuando se da el buen ejemplo por parte de autoridades en el cumplimiento de las leyes, entonces genera gobernanza, la gobernanza genera inversión, la inversión genera empleo y el empleo disminuye la pobreza. El mismo gobierno a través del INE dice que son 62, 63% de pobreza de acuerdo a la última encuesta de hogares, pero si lo medimos por la metodología del Banco Mundial, sí en efecto son más de 50% la familia. En las redes sociales continúa la convocatoria para lo que será una nueva caravana de migrantes a partir del 15 de enero que estaría saliendo de San Pedro Sula, destino a Estados Unidos. Representantes de organizaciones pro migrantes están afirmando que entre 500 y 1000 personas están saliendo diariamente del país buscando el sueño americano. Se ha hablado bastante de esto. No es la primera vez, tampoco nos sorprende o nos debe sorprender. Ya ha habido en otros momentos también otras informaciones que han salido alrededor de otras caravanas que no han salido. Todavía sigue siendo un supuesto. Puede ser que se dé, es una modalidad de cómo nuestra gente se está yendo del país. Solo es que se juntan probablemente los que se van en una semana. Se van alrededor de entre 500 y 1000 personas diariamente. Claro, el ir en una caravana les da algunos beneficios, por ejemplo, el no tener que pagar un coyote, el tener mayores niveles de protección, el tener también la publicidad en los medios, eso da algún nivel de importancia, el apoyo de algunas organizaciones especialmente protectoras de derechos humanos durante la trayectoria. Entonces hay una cantidad de beneficios que pueden tener yéndose en caravana, pero la verdad es que la gente se sigue yendo en caravana o sin caravana, se están yendo del país. Y representantes del partido Alianza Patriótica se manifiestan a favor de las reformas electorales que permitirían que los privados de libertad que no han sido sentenciados y los hondureños que se encuentran hospitalizados puedan ejercer el sufragio en el próximo proceso electoral. Es un derecho, ¿verdad?, que una persona cuando solamente está procesada y no se le ha leído una sentencia y aún así se le ha leído la sentencia y no está firme, no ha agotado el último recurso, esta persona sigue siendo inocente. Yo creo que es algo progresivo, es algo que es plausible, es algo que va a favor de lo que es la democracia, llevar este tipo de urnas móviles, ¿verdad?, ya tanto en los presidios, como también la otra modalidad, todas aquellas personas que estén en los centros hospitalarios, ¿verdad?, en una clínica estatal, que llegue ahí lo que es el tribunal, ¿verdad?, a través de sus urnas y que se puedan manifestar a través de su voto. ¿Estarían de acuerdo ustedes entonces como miembros de un partido político en que esto se lleve a cabo? Efectivamente, como también estamos de acuerdo con lo que es el voto en el extranjero, es necesario también que todas aquellas personas que mandan cualquier cantidad de divisas a Honduras pues se puedan expresar, ¿verdad? Las condiciones del tiempo van a mejorar este fin de semana, nos dicen los pronosticadores de turno. Ya para este fin de semana pues comenzamos ya con un leve incremento en las temperaturas máximas, las cuales pues ya se pondrá un poco más cálido. ¿Cuáles serán las temperaturas que se estarán experimentando o estarán llegando a alcanzar durante las próximas horas y fin de semana? Bueno, estaríamos hablando que ya para el sector tanto insular, la región norte, así como el sector del Valle de Sula, con máximas de 28 grados, el sector de occidente, más que todo Santa Bárbara, con una máxima también de 27 grados, ya las demás regiones del sector occidente, como sea la Esperanza Santa Rosa, con temperaturas máximas de 24 grados. El sector central, Valle de Comayagua, como el sector de Lloro, con una máxima de 26 grados, en la parte oriental
también ya empiezan a subir las temperaturas máximas de 28 a 29 grados. La Mosquita hondureña con una máxima de 28 grados y el sector sur sí muy cálido, máximas de 35 a 36 grados. Tegucigalpa este día de hoy pues con una máxima de 24 a 25 grados. Adentrándonos en temas de salud, ante el incremento de los contagios de hepatitis, autoridades de la Secretaría de Salud afirman o piden a la población vacunar a los niños contra esta enfermedad para evitar una epidemia, especialmente entre aquellos menores que son los más vulnerables a adquirir este virus. Acordémonos que la hepatitis A es una infección viral transmitida, ¿verdad? Lógicamente por manejo de agua, manipular agua contaminada con heces fecales de pacientes con hepatitis, ya sea al ingerir el agua o manipulación cruzada o de las verduras mal lavadas. Por lo tanto, el 2 de enero la señora ministra introdujo al país la nueva vacuna contra la hepatitis A dirigida, ¿verdad?, a los niños que cumplen 12 meses de edad para ir inmunizando gradualmente y así evitar la incidencia de casos de hepatitis A. En este momento el llamado es entonces a vacunar para prevenir el caso de hepatitis. Bueno, actualmente con esta vacuna que se introduce al esquema nacional de vacunación son 20 y la hepatitis A entonces es completamente gratuita. Lo que tienen que hacer la población capitalina y el pueblo hondureño es abocarse al centro de salud que le queda más cercano, es completamente gratuita, solo lleve el carnet de vacunas para ver qué otra vacuna les hace falta. Iniciamos la vacuna, es una sola dosis y se aplica a los 12 meses de edad. Y para continuar la lucha contra el zancudo transmisor del dengue, autoridades sanitarias han destinado unos 100 millones de lempiras. Acciones incluyen campañas de limpieza casa por casa, fumigación y habilitación de clínica para los contagiados por esta epidemia. Para el control del vector aproximadamente un poco más de 100 millones de lempiras y pues lo que la Secretaría tiene ya contemplado dentro de su estructura presupuestaria, que es la atención del paciente en los más de 1.600 centros de salud de atención primaria y los hospitales a nivel nacional. De estos 3 meses son sumamente importantes para disminuir la incidencia de esos 1.500 a 2.000 casos semanales a una incidencia de casos de por lo menos unos 500 casos semanales y sobre todo evitar defunciones por una enfermedad que es prevenible como el dengue, el zika y el chikungunya. Se cerró el año con más de 111.000 casos de dengue, de los cuales 19.400 fueron dengue grave y lamentablemente 180 defunciones confirmadas y todavía desde el 2019 hay aproximadamente unas 20 casos que todavía están por confirmarse o por descartarse. Y el connotado médico y científico hondureño Salvador Moncada, en su visita a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde participó en un conversatorio con jóvenes universitarios, expresó que en el país se debería de invertir como prioridad en educación en todos sus niveles, especialmente en el nivel universitario, además de enfocar a los jóvenes hacia la ciencia y la tecnología para hacer más competitivo el sistema educativo y generar así más aportes al país. En educación, obviamente, especialmente en los niveles bajos y medios de educación y por supuesto en educación universitaria. Y tratar de hacer el esfuerzo para invertir en el desarrollo de ciencia y tecnología. Nuestros países invierten muy poco en ciencia y tecnología y creo que estamos viviendo en un mundo que depende de eso y deberíamos por lo menos ser partícipes de ese mundo nuevo. Yo siempre perseguir el trabajo de alto nivel, la inserción de Honduras con la ciencia y la tecnología del mundo, evitar el aislamiento y hacer lo posible para mantener un nivel de trabajo del mejor nivel posible. 7:19, vamos ruta a la primera pausa en este momento. Efectivamente, licenciado, en breve retornamos con más información en Impacto BTV Estelar. El presidente del Banco Central, el licenciado Wilfredo Cerrato, adelanta que para la segunda quincena del mes de febrero llegará al país de nuevo una misión del Fondo Monetario Internacional para continuar evaluando el acuerdo firmado con Honduras. Después de la aprobación de la primera revisión del acuerdo económico que firmó Honduras con el Fondo Monetario en el mes de diciembre, una nueva misión del ente de crédito multilateral llegará al país a finales del mes de febrero para revisar los datos macroeconómicos del último trimestre del 2019. Mira, recién salimos de
de la discusión de la revisión en el directorio. Ustedes recordarán que en octubre, que estuvo acá la misión, llegamos a un acuerdo con ellos. Sin embargo, había que confirmar ese acuerdo en el directorio del FMI. Esa revisión se aprobó el 18 de diciembre y gracias a Dios salió aprobada. Para mediados de febrero, la segunda quincena de febrero, estaríamos esperando la visita de la misión del FMI para la segunda revisión que abarca los datos o el trimestre de octubre, noviembre y diciembre. Por su parte, los empresarios aseguran que la crisis que enfrenta la ENE es un problema que preocupa al Fondo Monetario, por lo que si en la segunda revisión del acuerdo no se han tomado las medidas para rescatar financieramente la estatal, podría estar en peligro el acuerdo. Porque es una reestructuración completa que se debe hacer. Prácticamente es un cierre de lo que es la ENE actualmente y abrir múltiples empresas que puedan competir entre sí. ¿Irá el acuerdo con el fondo con esto? Bueno, el acuerdo del fondo está supeditado a que se encuentre una solución para la ENE, porque el fondo mismo reconoce que el problema de la ENE es el principal problema fiscal que tiene Honduras y por eso es importante resolverlo. La crisis financiera de la ENE es el mayor problema fiscal que enfrenta el gobierno. Es por ello que lo más pronto posible se tienen que ver los resultados de la intervención de la empresa de energía, la cual está en la quiebra, asegura el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Con imágenes de Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Representantes de organizaciones obreras piden una revisión a la ley de alivio de deuda para verificar si realmente beneficia a los trabajadores o más bien les va a generar más deudas. Entonces hay que organizar todavía por nuestra parte el acceso de estos trabajadores a este beneficio, porque en principio la idea es buena, el principio es bueno, el objetivo es bueno. Entonces vamos a evaluarlo, vamos a ver cómo hacemos para que mayor gente se beneficie y que el trabajador que entre a este programa no se vuelva a endeudar, que ese es el otro tema. Y las tarifas también. La tarifa, como no es tarifa, la tasa de interés es alta, no tiene sentido. Va a ir en lo mismo. Si la tasa de interés es baja, es posible que reciba un buen... El aeropuerto internacional de Palmerola ya genera gran expectativa entre las compañías aéreas de varios países, quienes no dudan que esta nueva terminal va a reunir las medidas para convertirse en un punto importante del continente americano. Empezamos ahora con los sistemas. Ahora también empiezan los contratistas del gobierno de España, que ellos van a construir el torre de control. Tienen que ver el torre de control, el diseño de control espectacular. Vamos a tener los sistemas eléctricos, todo esto van a instalar ahora. Estas obras van a terminar comienzo del siguiente año. Después hacemos nuestras pruebas, hacemos nuestra capacitación de la gente y hacemos el proceso de transfer del aeropuerto de Toncontín hasta acá para empezar operación no más tarde que octubre de 2021. El aeropuerto tiene 7 mangas y 13 puertas. Eso significa que podemos abordar por manga 7 puertas, 7 aviones en paralelo, pero en realidad podemos procesar y servir 13 aviones en lo mismo tiempo. Y mucha preocupación existe entre los ganaderos ante la inminente sequía que afecta al país, por lo que desde ya toman acciones para evitar pérdidas en las producciones. Desde agosto del año pasado hemos estado trabajando con el tema de concientizar a todos los productores a nivel nacional de la necesidad de implementar el almacenamiento de pasto en cada una de las fincas. De igual manera, desde el mes de noviembre estoy haciendo el llamado a todos los ganaderos a nivel nacional que identifiquen los animales menos productivos en cada una de las fincas para poder descartar y así no tener tanta demanda de alimentos en la época de verano. Muy acertadamente, creo que el señor presidente de la República a principios de semana salió para avisar del tema, concientizar a todos los productores a nivel nacional y sobre todo concientizar a la población hondureña en el tema del uso del agua potable, por ejemplo, en el tema de Tegucigalpa. Economistas advierten que durante este año las divisas por concepto de remesas van a disminuir considerablemente si las políticas migratorias de los Estados Unidos continúan deportando o impidiendo el ingreso de hondureños a ese país del norte.
En este momento seguimos viendo que han tenido un buen crecimiento, porque en el 2019 crecieron en más de 13%, y sí se podría esperar que en los años subsiguientes se vaya desacelerando ese nivel de remesas, porque estamos hablando de los inmigrantes que ya se encuentran allá, pero como no van a haber nuevos emigrantes o no en la misma proporción que llegaban en los años anteriores, entonces se daría la situación que se vaya desacelerando ese nivel de remesas. Entonces, en un futuro sí se vería afectada la economía si empezaran a disminuir esas remesas, porque realmente estas son las que sustentan gran parte de la economía y son las que ayudan a fortalecer el sector externo de la economía y por lo tanto mantener estable el tipo de cambio. Y el gerente regional de la Asociación de Maquiladores de Honduras, Guillermo Matamoros, aseguró que en el 2019 la industria cerró con un incremento del 5% en las exportaciones textiles, confección y arneses, representando unos 300 millones de dólares adicionales a los 4.200 millones de dólares que se exportan anualmente. 2019 fue un año excelente para la industria textil maquiladora. Un elemento fundamental fue que las exportaciones textiles al mercado de Estados Unidos crecieron por encima del 10%, comportamiento que yo no lo había visto en los últimos 15, 20 años. El total de toda la industria textil maquiladora, incluyendo textil, confección y arneses, el crecimiento total de las exportaciones esperamos que cierren por encima del 5%. Esto estaría significando alrededor de 250 a 300 millones adicionales a los 4.200 que ya tiene el sector textil maquilador. Consecuente con el dinamismo del sector, también pues hubo un crecimiento importante en la generación de puestos de trabajo permanentes. La industria cerró al finalizar el año con 165.000 empleos, lo que significa un crecimiento de alrededor de 15.000 nuevos empleos. Presupuesto aproximado de 1.900 millones de lempiras va a manejar en el presente año la Alcaldía Municipal del Distrito Central solo para proyectos de construcción de represas, pozos y reservorios de agua para enfrentar la crisis que se está viviendo en la capital del país. La Alcaldía Municipal está trabajando en lo que es buscar cómo acumular agua, ¿verdad?, en los diferentes sectores. Se está trabajando ahorita, ya se llamó a lo que es la licitación para la construcción de una represa, más los reservorios que se está trabajando en el sector de los Laureles y en el sector del Picacho. Estos pequeños reservorios lo que va a hacer es captar el sedimento que llena la represa de sucio, más la acumulación de otro tipo de aguas para ir cargando poco a poco la represa de los Laureles. En el sector del Picacho, pues se está trabajando también en otro reservorio, más lo de la represa que está aquí en Jacaliapa, que es una represa grande, ¿verdad?, que va a acumular un aproximado de entre 10 a 12 millones de metros cúbicos de agua. Este año creo que va a ser más de 1.900 millones de lempiras para obras, ya sea infraestructuras sociales y todo. Entonces esto solo se va destinando a los diferentes tipos de proyectos que está la Alcaldía Municipal a ejecutar en el año 2020. Porque de aquí para allá va a ser más difícil. Esperamos que el próximo invierno, que es dentro de 4 o 5 meses, sea mejor para la acumulación de agua, porque ¿de qué le sirve a usted que haga una gran represa y no le va a caer agua? Continúan en aumento los casos de personas con trastornos mentales en nuestro país, lo que mantiene en alerta a las autoridades de salud, ya que no se cuenta con los suficientes centros para brindar atención de manera pública a este tipo de pacientes. De salud mental es hablar de un tema de derechos humanos y decir, por ejemplo, de que en el tema de presupuesto para la salud mental solo tiene el 1.75% del presupuesto de todo
el proporcionado para el tema de salud ya es decir bastante. Tenemos un presupuesto muy limitado para trabajar el tema de salud mental. Solo 2 hospitales psiquiátricos ubicados en la capital de la República. Un hospital aquí que es dirigido por la Orden de San Juan de Dios, pero que aún así no son suficientes para atender esta cantidad de personas que padecen. Más de 42 personas asisten al hospital escuela diariamente por problemas relacionados por depresión, más de 30, 40 por ansiedad, por estrés, y estas cifras van aumentando. 13 personas se han quitado la vida hasta la fecha, en el que va del 2020, que también es un problema que se trata en el tema de salud mental. Analistas expresan que la lucha contra la corrupción es estructural y comienza desde las instituciones del Estado mismas, que actualmente se encuentran debilitadas por funcionarios corruptos. La lucha anticorrupción desde las instituciones nacionales o con apoyo, con el trabajo de la MASI. Básicamente el gran problema es que estas instituciones no es que sean débiles, el gran problema es que estas instituciones están totalmente desnaturalizadas y gran parte de sus funcionarios dejaron de ser funcionarios en el sentido clásico y son miembros activos de redes de corrupción y a veces de crimen organizado o reciben favores de estos grupos. Mientras esa institución funcione de esa manera y actúe de esa manera, no habrá posibilidad de tener avances mucho más sustantivos. Note usted que cuando en estas instituciones emerge una funcionaria o un funcionario que realmente toma en serio su papel, es hostigada hasta ser despachada. 7:33 minutos, Ruth, una nueva pausa en este instante y volvemos en un momento. Efectivamente, esto es Impacto BTV Estelar. Yo le dije... Me advirtió con tiempo, ¿verdad? Sí, claro. 7:36 minutos, el tribunal de sentencia en materia de corrupción declaró culpable a 6 exdirectivos del Instituto de Previsión del Magisterio por distintos delitos y absolvió a 4 de los acusados. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción declaró culpables a 6 exdirectivos del Instituto de Previsión Magisterial por varios delitos de corrupción, entre los que figura Pedro Pinto, a quien se le encontró responsabilidad por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. El caso de Pedro Arnaldo Pinto es que ha sido encontrado o se le ha declarado la responsabilidad penal por un delito de malversación de caudales públicos, un delito de abuso de autoridad. Y en el caso de Milton Bardales, Saturnino Sánchez, Oscar René Recarte, Darío Cardona y Lorenzo Sauceda, se les ha encontrado penalmente responsables de un delito de abuso de autoridad a título de autor. En tal sentido, los apoderados legales de los imputados manifestaron que ante la decisión del tribunal presentarán los recursos correspondientes. Pues que a los que absolvieron les den la carta de libertad una vez que el Ministerio Público no presenta recurso a casación, y en los que fueron declarados culpables pues analizar la sentencia para también presentar un recurso de casación si pues, se considera necesario. Uno de los acusados considera que es injusta la decisión tomada y de igual manera en el proceso 4 personas quedaron absueltas de toda responsabilidad penal. Injusto, totalmente. Es injusto totalmente porque el hecho de que se les haya arreglado las calles a los profesores, sentimos que nosotros solo votamos por un acto pues de justicia nada más. Los exdirectivos adjudicaron de forma irregular un contrato de licitación de proyecto de pavimentación en la colonia La Cañada en Tegucigalpa. Es por ello la acusación que algunos aseguran no fue bien realizada. La acusación en realidad carecía de elementos probatorios, sin embargo, ese es el estilo a veces de la falta de investigación y apresurarse a presentar requerimientos que posteriormente pues terminan en este tipo de sentencias. Se dio fecha para el próximo viernes 31 del presente mes para la audiencia de individualización de la pena, en donde se les dará los años concretos de la condena. Imágenes de Brian Casanova para Impacto BTV, Pablo Martínez. Y 2 hombres resultaron heridos en un tiroteo registrado en la entrada del municipio de San Francisco de Soroguara, en Francisco Morazán. Según testigos, hombres desconocidos atacaron a tiros un pesado vehículo en el que se conducía Jorge Varela, de 50 años, y Rigoberto Cortés, de 70 años, quienes resultaron con graves heridas. Sin embargo, siguieron conduciendo hasta la posta policial de El Durazno, donde pidieron ayuda y fueron trasladados a un centro asistencial. Vamos a ver la balacera que lo hicieron.
Pero ahí, bueno, realmente los que salieron heridos lo fue Jorge Varela y Rigoberto Cortés. ¿Que son compañeros de ustedes? Ellos, bueno, uno es patrón de nosotros y ahí el chofer y los dos ayudantes que andamos, pues nosotros veníamos dos arriba. El chavalo que está allá y yo que veníamos arriba. Y nomasito, donde está el cementerio memorial, de ahí abajito. ¿Y ustedes mejor decidieron venirse para aquí? Sí, los venimos así, tirados. Tirados, se vinieron ellos y ellos dijeron que le iban a dar valor y llegar hasta aquí, que sea. ¿Quiénes llevaron a los dos heridos? La Cruz Roja, sí. La Cruz Roja la lleva para allá. Estoy bien, gracias a Dios. Nervios, más que todo. Nervios, porque ahí en la balacera que lo hicieron, pues, todos queríamos que los habían pegado, pero no. Solo los heridos fueron ellos y el carro que está todo hecho paso. ¿De dónde vienen ustedes? De Támara. No había sido usual, por eso, después de más de 2 semanas que tiene de no pasar el tren de aseo en el sector sur del municipio de Choloma, especialmente en la zona de Cerro Verde, los pobladores de ese lugar se muestran sumamente preocupados y están protestando ante las autoridades locales. Los malos olores que emanan los desechos sólidos no se soportan en la colonia Cerro Verde del sector sur del municipio de Choloma Cortés. Esto porque el tren de aseo no ha llegado al sector y los vecinos se muestran sumamente molestos por tal situación que están atravesando. Y nosotros pues como vecinos hemos estado pensando en ir a depositar esta basura allá a las puertas de la oficina de esta empresa, porque no se soporta el mal olor, tenemos moscas, perros, personas que vienen a romper las bolsas y pues es bien crítico. Ahora, ¿cuánto tiempo ya? Bueno, ahorita antepenúltima vez del año pasado y hoy que no ha pasado, ¿verdad? Y en otras ocasiones pues ya ha pasado lo mismo, entonces por esa razón pues estamos pensando con algunos vecinos hacer una recolecta, conseguir un camión e ir a depositar esta basura allá a Huete Choloma. ¿Eso como una forma de protesta? Pues no es como forma de protesta y no porque queremos limpia la colonia, pagamos por un servicio y necesitamos que ese servicio se preste. No, aquí toda la colonia, todo el recorrido que usted hizo hasta allá arriba, y a veces hasta la área del Cobota, hacia la Vuelta de Lomas, toda esa zona se queda sin servicio. Pues no permanentemente, pero sí se da, en varias ocasiones se ha dado. El año pasado se dio en varias ocasiones, yo personalmente fui a Agua de Choloma a hacer el reclamo, llené una nota y todo y me dijeron que se iba a resolver, pero la cuestión persiste. Con las imágenes de Alex Pineda Paz, para Impacto BTV, el poder de la noticia, les informó Denny Mengíbar. Y expertos en temas económicos advierten un panorama aún más duro para Honduras debido al conflicto en el Medio Oriente que podría dejar alzas superiores a los $100 por barril del crudo. Esto sumado a los constantes alzas de alimentos, carburantes, consumos energéticos y demás servicios públicos que dejarán sentir sus efectos en los próximos meses. El país estaría a punto de ingresar a una crisis económica y social sin precedentes. Esto basado en el conflicto que atraviesa el Medio Oriente y que podría dejar alzas nunca antes vistas en alimentos, servicios públicos, combustibles y consumo eléctrico, al dispararse los precios del barril del crudo en los próximos meses en al menos $100. Entonces, ¿cómo nos afectaría a los hondureños? Se incrementaría los precios de los combustibles internos, se incrementaría la factura energética más de lo que se estaba incrementando en los últimos años, y esto se traduciría entonces finalmente en un incremento de los bienes y servicios, repercutiendo negativamente en el bienestar social de la población. Esto vendría a incrementar alrededor de $5 en la semana pasada o en la primera semana del año, que de incrementarse según proyecciones de economistas y según proyecciones del FOSDE en particular, estaríamos diciendo que una guerra podría incrementar en cerca de $150 el barril de petróleo, y esto venía a repercutir negativamente en las finanzas del Estado. En este sentido, expertos en finanzas apuntan a que el gobierno debe tomar medidas inmediatas en temas de apoyo al agro, generación de empleo, mejora de los sistemas sanitarios y de educación, o estaríamos entrando en una de las peores crisis de Honduras. Definitivamente es una situación compleja. Sería muy oportuno que el gobierno activara algunos programas que incentiven el agro, pero más allá del discurso, que sea un incentivo real para las personas, que podamos generar empleo también en aquellas comunidades que la población, el único recurso que tiene para buscar un mejor futuro es irse de migrante.
Este panorama nada alentador empeorará en la medida que el gobierno continúe acumulando deudas con organismos internacionales para financiar proyectos que deberían ser financiados con el presupuesto nacional y pagar las multimillonarias deudas que se vuelven impagables cada día. Con cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euseda. Y el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha generado preocupación en la comunidad evangélica hondureña, por lo que están realizando jornadas de oración pidiendo a Dios por la paz mundial. La Iglesia La Luz del Mundo continuamente lleva una jornada de oración a nivel mundial. En los 58 países donde la Iglesia está presente, estamos orando por la situación. Nos duele mucho que, ¿verdad?, la humanidad se esté autodestruyendo, ¿verdad? Y es algo que va pues contra lo que Dios ha establecido. La Iglesia La Luz del Mundo ama la vida, luchamos por la vida, trabajamos por la vida y es una oración constante la que tenemos para que estas cosas cesen. Estas cosas no deben de pasar, pero lamentablemente, ¿verdad?, pues no podemos hacer que algunas personas que dirigen, ¿verdad?, esos países pues cambien, pero sí oramos a Dios continuamente para que esto cese, ¿verdad? Y haya paz, la paz de Dios, la paz de Cristo. Les deseamos un feliz fin de semana y que Dios esté con ustedes. El próximo lunes, si Dios lo permite, regresamos con las noticias. Si ocurre algo eventual, importante en el fin de semana, por supuesto los tendremos aquí en nuestros canales de BTV. Don Alex Pavón, una vez más, felicidades, 46 años, el papá de Nicole, hoy que celebra su cumpleaños. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios les bendiga.